Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. Soy Stanislao Zubiri y hoy les voy a hablar un poco de conceptos básicos y fundamentos de la oratoria. Bueno, creo que por lo general el principal motivo por el cual las personas se acercan a la oratoria es porque hablar en público les suele provocar ansiedad. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque en las actividades que nosotros realizamos, cada cosa que le decimos a otra persona puede provocar consecuencias. La conciencia de esas consecuencias que pueda provocar aquello que decimos y el miedo de que las consecuencias sean malas para nosotros hacen que nos pongamos ansiosos cuando sabemos que en el futuro vamos a tener que hablar con un otro. Pero ¿qué pasa? Para hablar necesitamos recurrir a nuestro instrumento expresivo, que es la voz, y más aún, anterior a la voz, está el cuerpo. Cuando hablamos, no solamente utilizamos sonidos, sino que también utilizamos el rostro, utilizamos las manos. De hecho, cualquier movimiento que nosotros hagamos con el cuerpo cuenta algo, dice algo. Cuando nosotros tenemos algo que comunicar, enseguida lo primero que nos preguntamos es ¿cómo puedo decirlo de la mejor manera posible para que los demás me entiendan? Bueno, creo que es importante desde el principio aclarar que lo que otra persona entienda de lo que yo le estoy queriendo comunicar no solo va a depender de cómo lo estoy comunicando yo, sino también de la manera que tiene la otra persona de procesar aquello que está escuchando, lo cual escapa a nosotros. Por lo tanto, es muy importante desde el principio saber que cuando vamos a hablar en público, jamás vamos a tener el control total de las consecuencias de todo aquello que podemos decir. No podemos lograr que otra persona piense como nosotros, lo que sí podemos hacer es buscar la manera más genuina posible y que más fiel sea a la idea original que nosotros creemos que queremos comunicar. Por lo tanto, es imprescindible correr nuestro eje de la anticipación. Nunca vamos a saber qué va a pasar. Podemos saber cómo lo queremos decir, podemos saber qué queremos que la otra persona nos diga, podemos tener determinados escenarios posibles que nosotros vislumbramos como posibilidades, pero nunca sabemos qué va a pasar efectivamente. Y otra cosa, no solo no sabemos lo que va a pasar, sino que además solo va a pasar una sola cosa de la que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros decimos, lo decimos en un espacio y en un tiempo determinado. Esto que yo estoy diciendo ahora es solo esto. No puede ser esto y otra cosa, no puedo decir dos frases al mismo tiempo, porque mi instrumento expresivo tiene ciertas limitaciones. Entonces, aceptar esas limitaciones es el primer paso para poder utilizarlas como una base desde la cual expresarnos y no como un techo que nos impida dar ese mensaje que queremos dar. Cuando pensamos en aquello que queremos decir, a nuestra mente vienen muchísimas posibilidades al mismo tiempo, porque el cerebro no piensa a la misma velocidad a la que el cuerpo se expresa. Entonces, nos va a pasar muchas veces que se nos van a generar cuellos de botella entre la información que procesamos a toda velocidad con el cerebro y aquella que bajamos a un plano concreto. Entonces, ¿qué pasa? Todas las ideas que tenemos necesitan de alguna manera ponerse en fila, ordenarse, introducirse dentro de un esquema para poder realizarse en el plano concreto que va a depender de nuestro instrumento. Nuestro instrumento es el cuerpo humano. Por lo general, estoy hablando de el cara a cara, el persona a persona. En este caso, ustedes están viendo un video, un material audiovisual. De alguna manera yo no los estoy viendo a ustedes, pero
tengo de alguna manera un espectador ideal, un modelo que yo me hice de quién puede llegar a ver este video y qué puede llegar a estar buscando. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que esto es un límite porque ustedes nunca van a ser como yo creo que es la persona que está viendo este video. Porque es imposible, porque yo no los conozco, yo no sé cuál es su experiencia de vida, no sé cómo piensan, no sé cuál es el lenguaje que ustedes manejan. Pero el hecho de tener este espectador ideal y de hacerme cargo de que al fin y al cabo es un prejuicio y nunca va a llegar a abarcar todos los casos, me permite hablar. Si yo quisiera decir las palabras exactas que van a producir exactamente lo que yo quiero, no diría nada, porque eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, nosotros, y esto es muy importante, tenemos que saber que al hablar en público, al comunicarnos mediante la palabra con un otro, nosotros estamos asumiendo que siempre va a haber un margen de error. Ese margen de error va a estar determinado por mi instrumento. ¿Cómo es mi instrumento? Bueno, es un cuerpo que está apoyado en el piso, en este caso mediante la planta de los pies, es el contacto que tengo con el piso. A partir de la planta de los pies empieza a erigir una serie de músculos, de huesos y de órganos, en posición vertical en este caso, que desembocan en una cabeza que tiene un aparato fonador y dos extremidades superiores que son los brazos. Las extremidades inferiores, las piernas, me van a estar sosteniendo para que las extremidades superiores, comenzando desde los músculos abdominales y desembocando en los dedos y en la lengua, puedan expresarse. El sonido que sale de mi cuerpo no solo lo va a hacer en dirección lineal, hacia adelante, sino que se va a expandir en todas direcciones. Va a resonar en un radio, digámoslo así. Entonces, para comunicarnos, necesitamos registrar que nuestro instrumento tiene varias dimensiones y no solo una dirección hacia la cual quiero enviar una frase. Nosotros en el cuerpo tenemos resonadores. Son lugares donde el sonido va a vibrar, espacios de nuestro cuerpo que tienen que ver con nuestra anatomía, que van a hacer que el timbre de nuestra voz sea único. Entonces, ese timbre característico que tengo yo no lo va a tener otra persona. Y esto es un límite, es algo que me vuelve especial, es las dos cosas. Yo creo que viene todo junto. Si bien tenemos un timbre de voz y no otro, y el timbre de voz que tenemos nos va a limitar a la hora de hablar, eso también hace que nosotros nos volvamos una singularidad, y es esa singularidad la que nos va a ayudar a atraer la atención del público. Bueno, probablemente estén un poco atosigados por la cantidad de palabras y de conceptos que acabo de expresar, pero bueno, no se asusten. Vamos de a poco, esto es una introducción, quería presentarme, quería saludarlos, quería decirles que espero que estén pasando muy bien esta cuarentena, que estén pudiendo indagar en su instrumento, y precisamente quería proponerles un pequeño ejercicio que tiene que ver con la indagación. ¿Qué mejor contexto para indagar en el instrumento que una cuarentena? Tomen una frase, la frase que ustedes quieran. Por ejemplo, mi cuerpo es mi instrumento. Mi cuerpo es mi instrumento. Son 5 palabras que están en un orden. Probablemente si la fuera a escribir, empezaría con una mayúscula y terminaría con un punto.
Entonces, hagan esto. Escriban la frase que seleccionaron en un papel. Y escríbanla manualmente. Una vez que tengan esa frase, comiencen a decirla con conciencia de principio y de final. Eso es el enfoque de este ejercicio. Conciencia de principio y fin. La frase que yo digo se desenvuelve en un tiempo y en un espacio concreto. Ese es su límite. Esa es su linealidad. Entonces, para ustedes mismos, en soledad, traten de decir la frase para ustedes mismos. Y traten de escucharse. Escúchense. No busquen producir un efecto en el afuera. Traten de decirla para ustedes. Por ejemplo, con la frase mi cuerpo es mi instrumento. 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 Entonces, a medida que la vayan diciendo, vayan buscando un sonido más grave, más bajo en lo que están diciendo. Mi cuerpo es mi instrumento. Mi cuerpo es mi instrumento. ¿Esto por qué? Porque tiene una explicación. Porque los sonidos graves van a hacer que los resonadores del cuerpo se enfoquen en el pecho. Por lo general, cuando nosotros emitimos sonidos graves, los resonadores que más se van a activar van a ser los de esta zona, los del pecho. Entonces, apoyen la palma de sus manos en el pecho y busquen un sonido grave. Eso. Mi cuerpo es mi instrumento. Entonces registren la vibración que ustedes mismos producen en sus manos. Registren cómo vibran, cómo son instrumentos que vibran, como la caja de resonancia de una guitarra. Si sienten en algún momento que están afuera, que la mente se va, que la mente juzga, que la mente está diciendo ¿qué estoy haciendo? Este ejercicio es ridículo. Está perfecto, porque eso siempre va a pasar. Siempre vamos a tener un crítico interno que nos va a decir que lo que estamos diciendo está mal. Y hay que hacerse amigo de eso, porque tengo una noticia para ustedes. Mientras más se peleen con su crítico interno, ese crítico más los va a cooptar. Entonces asuman ese margen de error. Y si se van, por ahí estos son muchas palabras, si se van, si se distraen, no pasa nada. Vuelvo a recordar la frase, llevo el registro, la conciencia al apoyo de las plantas del pie sobre el piso, estoy apoyado en un espacio concreto, estoy acá, estoy ahora, y repito esa frase. ¿Cómo vibra mi voz? ¿Qué colores tiene mi voz? ¿Qué me gusta menos de mi voz? ¿Me gustaría tener otra voz? ¿Por qué? ¿Cómo me gustaría que fuera mi voz? Pero no es así. Es de esta manera. Entonces, bueno, todas estas preguntas son disparadores, porque una vez que ustedes tengan esa frase escrita y trabajen un tiempo repitiéndola, les voy a pedir que anoten su registro. Debajo de la frase que escribieron, anoten qué registran de su voz. Vayan primero a lo físico, a lo concreto. Mi voz es grave, mi voz es aguda, mi voz es nasal, mi voz es de determinada manera, me suelo trabar en determinadas vocales, en determinadas consonantes. Son diferentes posibilidades. Y lo más importante, háganlo para ustedes mismos, no para mí. Después les voy a pedir, que me lo envíen, si quieren, para compartirlo, para que podamos charlar. Y bueno, por ahora eso, que es un montón. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Y que estén muy bien. Seguimos al habla. Un placer. Bueno, a continuación y como cierre de este video, tengo un texto de un actor japonés
que se llama Yoshi Oida, y este es el texto de uno de sus libros. El libro se titula El actor invisible y es del año 1998. Este es un fragmento llamado El Samadhi. En la antigua filosofía india budista existe un concepto llamado Samadhi, el cual se refiere a un nivel concreto de concentración. Según y cómo se aborda, puede ser una noción bastante sencilla de comprender. Cuando leemos un libro, estamos concentrados en leer el libro. Cuando vamos a pescar, nos concentramos únicamente en los movimientos y temblores del hilo de la caña. Cuando fregamos el suelo, no hacemos nada más que fregar el suelo. En cuanto a la vida cotidiana, cuando emprendemos una acción sencilla, trataremos de concentrarnos completamente en lo que estamos haciendo. También trataremos de sentirnos envueltos y apoyados por toda la energía que despliega el universo. Normalmente, nuestros pensamientos están diseminados por todas partes. Fregamos el suelo, pero nos olvidamos de lo que estamos haciendo y acabamos pensando en lo que pasó ayer, en los ruidos que hacen los vecinos o en la deuda de la compañía del gas. En un estado semejante es imposible absorber la energía del universo. El objeto de nuestra concentración no es lo importante, sino la propia acción de concentrarse. Desarrollar esta capacidad de concentración nos ayuda a entrar en el estado de Samadhi. Una vez lo hemos alcanzado, empezaremos a sentir la existencia de algo más que nuestra energía personal. Empezamos a existir en dos niveles. Por ejemplo, ahora estamos leyendo este texto. Mientras nos concentramos en leer las palabras, somos conscientes al mismo tiempo de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero ya esta conciencia del exterior no nos perturba. Si miramos desde esta perspectiva, limpiar no es simplemente una preparación para el trabajo posterior. La palabra preparación tiende a indicar que lo importante es la actividad posterior a la preparación. Este no es el caso. La acción de limpiar es en sí misma esencial. Muchas gracias.